sentado como usted quiera. Dios, el Dios que yo predico no tiene límites. Quédate sentado si tú quieres, de pie. Dios se va a mover aquí hoy. Vamos a adorar a Dios con esa oración que dice alto y sublime. Al alto y sublime. Amén. Vamos a inclinar nuestros rostros. Yo siento al Espíritu Santo aquí. El Espíritu de Dios está en este lugar. Wow. Dios mío. Levanta la mano, levanta la mano. Espíritu Santo. Cierra tus ojos por un momento. El Espíritu de Dios está en este lugar. Él habita en la quietud. Yo siento al Espíritu Santo moviéndose aquí hoy. Wow, mío. Siento la nube de Jehová sobre este lugar. La nube de Jehová. El Espíritu de Dios está moviéndose aquí en este lugar. Hay gente que van a ser llenas del Espíritu Santo. Hay personas que van a salir hablando lenguas. Wow, se carabateña, Dios mío. Espíritu Santo, ven de los cuatro vientos y sopla viento de vida. Sopla viento de vida. Espíritu Santo.
a ti te doy la gloria, el poder, la alabanza, la exaltación. Espíritu Santo, te pido que no te vayas, que te quedes en este lugar y que te quedes en nuestra vida, al alto y sublime. Al alto y sublime, que habita en la eternidad. Su nombre es el Santo de Israel. Al que habita en las alturas y en la santidad, con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir en espíritu humilde y para vivificar el corazón quebrantado. Sea la gloria, bien, alabanza y poder al que reina por los siglos. Su nombre es santo. Al que reina, al que reina, al que reina por los siglos. Su nombre es Gracias, Dios. Gracias, Padre. Toda la gloria sea para ti, mi Señor. Denle un fuerte aplauso a Jesús, aquel que merece la gloria, la honra y la alabanza, al que habita en las alturas y en la santidad, al alto y sublime, al Todopoderoso. A Él sea la gloria, el dominio, el poder, la adoración, la majestad, por los siglos de los siglos. Amén. Puede tomar asiento. Dios le bendiga a todos los hermanos que están aquí, a los que nos acompañan por primera vez, por segunda vez, a los que ya son de la casa. Que la paz del Señor sea con todos ustedes. Vamos a compartir una palabra que el Espíritu Santo de Dios me regaló para que la compartiera contigo en esta mañana. Gracias, Dios. Primera de Reyes, capítulo 17, versículo 8. Primera de Reyes, capítulo 16, versículo 8. Cuando una iglesia llena del Espíritu Santo esté allí, diga un fuerte amén. Primera de Reyes, capítulo 17, perdón. Amén. Amén. Gloria al Señor. 17, versículo 8 y 9. Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios está aquí. Leo la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Señor, gracias, Dios mío, por tu palabra. Te pido que nos des de tu sabiduría, de tu revelación. Ilumínanos en esta mañana. Abre nuestro entendimiento para poder captar, comprender, entender, discernir
discernir lo que tú quieres enseñarnos a través de tu santa palabra. Verso 8. Y vino a él palabra del Señor, palabra de Jehová, diciendo: levántate y vete a Sarepta de Sidón y mora allí. He aquí, dice el Señor, yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Entonces el profeta Elías se levantó y se fue a Sarepta. Y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba allí, que recogía leña. Y él la llamó y le dijo: te ruego que me traigas un poco de agua en una vasija o en un vaso para que beba. Y yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar diciendo: te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Y ella respondió: vive el Señor Dios tuyo, que no tengo pan cocido, que solamente tengo un puñado de harina, tengo en la tinaja, y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía los leños para entrar y aderezarlo o prepararlo para mí y para mi hijo, y que los comamos y nos muramos. Elías le dijo: no tengas temor, ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela, y después harás para ti y para tu hijo. Porque el Señor, Dios de Israel, ha dicho así: la tinaja de la harina no escaseará, o la harina de la tinaja no escaseará, ni se disminuirá la vasija del aceite, hasta aquel día en que el Señor dará lluvia sobre la faz de la tierra. Entonces ella fue e hizo conforme a lo que le había dicho Elías, y comió él y ella y su casa muchos días, y la harina de la tinaja no escaseó, ni menguó el aceite de la vasija, conforme a la palabra que Jehová el Señor había dicho por medio de su profeta llamado Elías. Yo siento al Espíritu Santo aquí. Hoy no vengo como evangelista, vengo como profeta de Jehová. Wow, Dios mío, a decirte que la harina de la tinaja no va a escasear, ni el aceite va a disminuir. Y este mensaje lleva como título: dame a mí primero. Lo más loco de todo esto: y vive Jehová, en cuya presencia estoy, que tengo testigo aquí,
porque el Señor me dio esta palabra y yo la compartí con algunos de mis hermanos que están aquí. El 1 de enero, en la puerta de la casa. Y yo le había dicho al Señor: Señor, dame la oportunidad de predicar esta palabra en una escuela dominical. Antes de que llegue la primicia. Lo más lindo de todo, que es por su gracia, Él siempre nos oye. Y ahorita que la hermana estaba aquí dando los anuncios, ella confirmó la palabra. Y entendí que el Espíritu Santo quiere hacer algo en tu vida. El contexto de esta palabra, vemos que en el pueblo de Israel había un hombre llamado Acab, que era el rey de Israel. Pero dice la historia bíblica que este hombre hizo lo malo delante de los ojos de Jehová, porque le fue ligera cosa andar en los caminos de Jeroboam. Porque este hombre llamado Acab le dio la espalda al Dios de Israel y empezó a adorar a otros dioses falsos. Empezó a adorar a Baal y a Asera. Y no solamente, dice la Biblia, los adoró, sino que también le edificó un altar a Baal. Y le edificó un templo a Baal. Por cuanto hizo eso, entonces Dios levantó un profeta llamado Elías. Y Elías, tomado por el Espíritu de Jehová, se presentó delante de este rey y le dijo: vive Jehová, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia, sino por mi palabra. La idolatría de Acab y la apostasía de Acab hizo que Dios le cerrara los cielos. Israel era un país o una nación, es todavía, que dependía de la agricultura. Y ellos dependían que la lluvia cayera en la tierra para que la tierra se fertilizara y las plantas pudieran dar fruto. Y a su nombre. Y por cuanto acá le dio la espalda al Dios de Israel y empezó a adorar a Baal, empezó a adorar imágenes hechas con mano de hombre, el Dios de Israel le cerró los cielos. Porque si hay algo que le cierra los cielos a la gente, es la idolatría. Si hay algo que le cierra el cielo a la gente y le coloca un cielo de bronce, es cuando se apartan del Dios verdadero. Y este hombre llamado acá, bendito sea el Señor, le había dado la espalda a Dios y había edificado altares a Baal y edificó un templo a Baal. Y cuando sucedió todo esto, entonces el profeta le dijo: no habrá lluvia sino por mi palabra. Y como había una crisis en Israel, entonces Dios, para sustentar a su profeta, le dijo: Elías, como no va a haber lluvia en Israel, necesito que te levantes y vayas a Sarepta de Sidón, porque allí, en ese lugar, yo le he dado orden a una mujer viuda para que te sustente en medio de la crisis. Y a su nombre. Hay un principio muy importante que podemos ver
Y lo podemos encontrar en el versículo 8 y 9. Dice: vino a él palabra de Jehová diciendo: levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora allí, porque yo le he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Lo primero que vemos aquí, y es lo que quiero resaltar, es que el profeta Elías no fue allá por querer ir. Él no fue allá diciendo: yo soy el profeta de Jehová, tiene que sustentarme. Sino que él fue a ese lugar específico y a una persona específica, porque fue Dios que lo había mandado. Y antes de él llegar al lugar, ya Dios había preparado a una mujer para que lo sustentara. Cuando Dios te envía a un lugar, es porque ya Él está ya esperándote. Cuando Él te envía a un lugar, es porque Él ya ha preparado todo. Y a su nombre. Mire, Él no fue allá porque quiso, sino que fue enviado por Dios. Elías hubiese podido ir a otro lugar o a otra nación, a un lugar donde hubiera abundancia, a una nación donde hubiera agua, donde había comida, pero fue a un lugar y a una persona que lo más tremendo de esto es que tenía una necesidad. Lo que más me llama la atención de este texto es que Dios le dice a Elías: vete para Sarepta, porque allí yo le he dado orden a una mujer viuda para que te sustente. Cuando leí este texto, comprendí que la prosperidad no depende del lugar donde yo esté, ni depende de la nación donde yo esté. La prosperidad y la provisión viene de Jehová. Viene de Jehová. Y a su nombre. Lo más tremendo de esta historia, y lo que me llamó la atención cuando leí este texto, es que Dios dice: yo le he dado orden, yo he mandado allí a una mujer viuda que te sustente. Antes de Dios enviar al profeta, ya Dios le había hablado a la viuda. Y a su nombre. Y a su nombre. Esto me impactó porque Dios no le da orden a otro. No le da orden a un hombre rico. No le da orden a otra persona que tuviera con qué sustentarlo, sino que le da orden a una mujer viuda que tiene una necesidad terrible. Ay, Dios mío, esas son las cosas misteriosas de Él que nadie entiende. Mire, aunque sabemos que esta mujer no era viuda, no hacía parte del pacto de Abraham, era una gentil, por lo tanto no formaba parte del pacto de Abraham. Y hay una indicación en este texto, hay una indicación, o según dicen los eruditos, que esta mujer viuda le había dado la espalda a sus dioses paganos y en medio de su necesidad había clamado al Dios de Israel. Y Dios envió a un profeta llamado Elías para bendecir a esa mujer. Dios anhelaba y quería bendecir a esa mujer, pero para poder bendecirla, Dios necesitaba que ella tuviera un acto de fe. Dios mío, gracias. Esta mujer era viuda y además de eso era muy pobre. Humanamente hablando, o metiéndole lógica a la cuestión, ¿usted cree que es justo que una mujer viuda
Dice la palabra en Éxodo capítulo 22, versículo 22. Dios mismo en su palabra dio orden que las viudas tenían que ser sustentadas. Pero acá vemos que la viuda es la que tiene que sustentar. Dios mío. Lo repito. En la ley de Moisés, dada por Dios, en Éxodo 22, 22, donde quiera lo busca, Dios le da orden a su pueblo a que las viudas tienen que ser sustentadas, que los huérfanos tienen que ser sustentados. Pero acá vemos lo contrario a lo que dice la palabra. Aquí vemos que Dios le da orden a la viuda para que sustente al profeta. No sé si usted me está entendiendo en esta mañana. Y a su nombre. Por eso en el versículo 10 dice: entonces él se levantó y se fue a Sarepta, y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña, y él la llamó y le dijo: te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Entonces la viuda dijo: bueno, está bien, un vasito de agua no se le diera a nadie. Ella se fue a buscarle el agua al profeta, pero cuando se fue, dice la Biblia que el profeta la llamó y dijo: me trae un pedazo de pan también, oíste. Y la mujer se dio vuelta y le dijo: vive Jehová, tu Dios, que yo no tengo pan. Lo único que tengo es un puñado de harina en un tarrito, y tengo un poquito de aceite, porque voy a hacer 2 arepas, una para mí y una para mi hijo, y después nos muramos. Pero dice la palabra que el profeta le dijo: aleluya, no tengas temor, ve, haz como has dicho, pero dame a mí primero. ¿Usted cree que es lógico eso? Que el profeta sabe que tiene una necesidad terrible, porque le dice: oye, lo único que tengo yo es un poquito de harina y un poquito de aceite, no me alcanza para dar. Pero el profeta le dijo: no tengas temor, haz como has dicho, pero hazme a mí primero. De esos poquitos que tienes, hazme a mí primero, y si te queda, luego haces para ti y para tu hijo. Esta mujer, en medio de su necesidad, había clamado al Dios de Israel y le había dado la espalda a los dioses paganos. Por lo tanto, Dios envió al profeta Elías a ese lugar, porque Dios deseaba darle abundancia y bendecirla. Pero primero, Dios, antes de bendecirla, primero la prueba. Primero la prueba, porque Dios, antes de bendecirte y de darte abundancia, primero te prueba. Por eso el profeta le dijo: hazme a mí primero. Ese término, hazme a mí primero, era la prueba que Dios había diseñado para esta mujer. Hoy Dios te dice: dame a mí primero. Amén. Señor, pero es que tengo un puñado. Dame a mí primero. Señor, pero ¿cómo voy a hacer esto si lo único que tengo? Dame a mí primero. Señor, pero ¿cómo voy a dar aquí si no tengo para aquí? Dame a mí primero. Y a su nombre. Y a su nombre. Yo no soy usted, pero a mí se me reveló desde el principio. Dame a mí primero. Y esta fue la prueba que Dios diseñó para esta mujer. Lo más tremendo es que esta mujer tuvo una fe tremenda. ¿Por qué? Porque vemos que
Entonces, un necesitado fue a buscar ayuda donde uno necesitaba. Pero la necesitada, viuda y que tiene un hijo, apartó su necesidad y suplió la necesidad del profeta. Y por cuanto ella hizo eso, entonces Dios le dijo: por cuanto hiciste eso, ahora la harina que tienes allá no va a escasear y el aceite va a menguar. Yo no sé si usted está entendiendo eso. Dios la prueba y la mujer viuda deja a un lado su necesidad para suplir la necesidad del profeta. La viuda le da más prioridad a la necesidad del profeta Elías antes que la suya. Y por cuanto ella hizo eso, entonces Dios le dio abundancia. En medio de la crisis, Dios te va a dar abundancia. En medio de la escasez, Dios te va a dar abundancia. En medio de la crisis mundial, Dios te va a dar abundancia. Por cuanto lo has puesto a Él primero, por cuanto has buscado su reino primero, la harina no va a escasear ni el aceite va a menguar, dice el Espíritu Santo. Ahora me está llegando algo aquí y que no está aquí en el bosquejo. Entendí por qué me dio esta palabra. No solo para las primicias, es que este año me llega ahora, viene un tiempo difícil. Viene un tiempo difícil para la humanidad, pero Dios va a suplir y a sustentar a aquellos que buscan primeramente su reino, a aquellos que buscan primeramente su justicia, a aquellos que aman a Dios por encima de su necesidad. Que ponen a Dios primero por encima de su necesidad. A eso Dios los va a honrar, porque dice el Espíritu Santo: yo honro a los que me honran, yo honro a los que me honran. Dios no honra si tú no lo honras a Él. La palabra dice, y vamos a ser bíblicos, Dios honra a los que le honran. Y a su nombre. Y a su nombre. Gracias, Espíritu de Dios. Gracias, Espíritu Santo. Mire, en el versículo 14, Dios le da la promesa y le dice: porque Jehová, Dios de Israel, dice el profeta Elías, inspirado por el Espíritu Santo, la harina de la tinaja no va a escasear, ni el aceite de la vasija disminuirá hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Y a su nombre. Miren, cuando llegué a este punto, el Espíritu Santo me mostraba o me enseñaba que Elías simboliza lo espiritual y la viuda representa o simboliza tu necesidad. Hay gente que por su necesidad descuida lo primero, que es lo espiritual, que son las cosas que no se ven. Y hay personas que en su necesidad quitan la mirada de Dios y de lo espiritual y se enfocan en lo terrenal y se enfocan en lo que se ve. Pero Dios te trajo en esta mañana para decirte: primero es lo espiritual, primero es las cosas de arriba, primero es tu ministerio, primero es tu llamado, primero es el reino de Dios y su justicia, y lo demás te vendrá por añadidura. Y a su nombre. Gracias, Espíritu Santo. El Espíritu Santo le da una promesa de sustento y de provisión a una mujer viuda. Y yo sé que esta promesa
le fue dada a esta mujer hace mucho tiempo. Pero yo fui enviado por Dios a este lugar para decirte que así como Dios sustentó a esta mujer viuda, también te va a sustentar a ti. Así como Dios te dio provisión a esta mujer viuda, también te va a sustentar a ti. Esta promesa está vigente para ti hoy. Está vigente para ti hoy. Dios no deja morir a sus hijos. Dios no dejó morir al profeta, pero tampoco dejó morir a la viuda. Y a su nombre. Mateo 6:33 dice: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo demás vendrá por añadidura. Buscad primeramente. Dame a mí primero, te dice Dios. Dame a mí primero. Y lo más hermoso de esta historia bíblica, de esta palabra, versículo 15, dice: entonces ella fue. ¿Qué hizo ella? Ella fue, versículo 15, e hizo como el profeta Elías le había dicho. Y comió él, y comió ella, y comió su casa muchos días. Y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Jehová había dicho por medio del profeta Elías. Esta mujer era una mujer de fe, porque para hacer eso se requería tener fe. Y por cuanto ella actuó en fe, entonces Dios suplió su necesidad. Y comió ella y sus hijos, y su hijo, y su casa, y el profeta muchos días, dice la palabra. Esta mujer, hasta el mismo Jesús la mencionó. Cuando estaba Jesús en el templo, en la sinagoga, en Nazaret, y empezó el mismo Jesús, dio testimonio de esta mujer, cómo Dios la había sustentado y cómo esa mujer había actuado en fe. Y por cuanto ella actuó en fe, entonces Dios honró su fe. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Gracias, Señor. Denle un fuerte aplauso a Dios. Esta mujer estaba pasando por una situación de desesperación. Porque cuando el profeta Elías la encuentra, ella le dice: vive Jehová tu Dios, que no tengo. Estoy aquí, tú me viste que estoy recogiendo 2 palos de leña, porque voy a hacer un fogón y voy a hacer 2 panes y le voy a dar a mi hijo y a mí después. Ahí hay una indicación de que esta mujer estaba pasando por una situación terrible de necesidad. Pero Dios le multiplicó la harina y el aceite. Por cuanto puso a Dios primero, o por cuanto le dio la espalda a los dioses paganos y honró a Dios, entonces Dios le suplió y la sustentó muchos días. Hay tantos principios en la Biblia y en la palabra de Dios. Hermanos, Dios no solamente desea salvarnos,
sino que también anhela bendecirnos abundantemente. Pero hay principios bíblicos para poder ver la provisión de Dios, para poder ver el sustento de Dios. Hay principios que están aquí escondidos en la palabra y que solamente pueden ser revelados a tu vida por el Espíritu Santo. Y a su nombre. Y esta mujer, en medio de su situación desesperante, apartó su necesidad, puso a Dios primero y entonces Dios la honró. Dios es Jehová Jireh. Jehová Jireh se va a manifestar en tu vida. Yo no sé cuál es la crisis que tú estás atravesando. Yo no sé si en tu casa hay un poquito de harina y un poquito de aceite, pero yo vengo aquí de parte de Dios a decirte: pon a Dios primero, pon a Dios primero, dale a Dios primero, dale tu tiempo, dale tu vida, pon lo espiritual primero, y yo estoy seguro que Dios va a sustentarte, Dios va a suplir tu necesidad. ¿Tú le crees a Dios? Esto es para todo el mundo, yo lo sé. Esto es para gente de fe. Esta palabra no es para todo el mundo. Esta palabra es para gente de fe, que conocen a Jehová Jireh. Yo no sé si tú lo conoces, pero Él se va a manifestar en tu vida. Jehová Jireh, Jehová proveedor. Y a su nombre. Yo quiero que te coloque de pie en esta mañana. Gracias, Dios mío. Bendito sea el nombre del Señor. Lo que más me llamó la atención de esta palabra es que Dios es curioso. Es curioso porque Dios le dio la orden a una mujer viuda que tenía una necesidad tremenda. Lo único que tenía era un poquito de aceite y un puñado de harina. Pero ella, en medio de su necesidad, le creyó a Dios. Y Dios la probó y ella pasó la prueba. Entonces Dios la bendijo. Porque si no pasas la prueba, no puedes ver la provisión de Dios. La prosperidad de Dios, no del mundo, de Dios, viene de Él, depende de Él, no depende del lugar donde esté, sino que viene de Él. La prosperidad viene de Jehová. No es casualidad de que tú estés aquí hoy y hayas escuchado esta palabra. Dale a Dios primero. Espíritu Santo, gracias. Padre, he predicado tu palabra tal cual como tú me la revelaste. No le quité ni le puse mano. Ahora te ruego que te muevas en este lugar. Si es tu voluntad, muévete y ministranos.